¿Se ve, jóvenes? ¿Se ve? Sí, doctor, se ve. Ya. Entonces, vamos a hablar sobre la relación entre nutrición, inmunidad, metabolismo y enfermedades de la civilización. A nivel general vamos a tomar esto porque, bueno, tendría que ser varias clases, ¿no? Pero voy a tratar de resumirlo en relación un poquito con nuestro medio, con nuestro entorno más, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos una sociedad que sufre, ¿no? Tenemos un mundo que está enfermo, ¿ya? Esto es lo que desde hace bastante tiempo, estamos arrastrando. Una sociedad muy difícil, la que estamos. Bueno, siempre ha sido difícil tal vez el mundo, y especialmente ha sido por culpa del ser humano nada más, ¿no es cierto? Entonces, tenemos varias enfermedades que son ahora de la civilización, y también tenemos en Bolivia y todo en Sudamérica las enfermedades por carencia, ¿no? Que también todavía existe, ¿no? Entonces, Bolivia un poco más atrasada porque de la región, porque tenemos bastantes problemas en cuanto a dar la importancia a la salud, y el sistema en general pues, no está funcionando bien, ¿no? Entonces, son problemas que fuera del alcance de nosotros están, pero sí podemos por lo menos dar una valoración, ¿no? Entonces, se caracteriza nuestro mundo enfermo por cambios dramáticos socioeconómicos, tradiciones socioculturales, crecimiento desorganizado de la población, ¿no es cierto? En toda Sudamérica no planifican para que pueda ampliarse la mancha urbana, por decir, ¿no es cierto? ¿Qué características debe tener? Todo es desorganizado, ¿no? Tenemos, como nunca, industrialización exagerada de los alimentos, ¿no es cierto? Hay un crecimiento desorganizado de la agricultura y que hace competencia con el narcotráfico en nuestro medio. Tenemos una microbiota alterada y una depresión inmunitaria que sin darnos cuenta es latente, y tenemos actualmente una enfermedad que nos mantiene, que si nosotros no la mencionaríamos a cada rato y no verían ustedes las diferentes interpretaciones, su formación sería muy reducida, ¿no? Por eso es que tenemos que ver que hay ciertas enfermedades que están relacionadas, ¿no? Y aquí le pongo como ejemplo el sobrepeso, que cuando hay deficiencia o hay sobrepeso, o las enfermedades de la civilización, nosotros vamos a tener alteraciones de nuestro sistema inmunitario, ¿no es cierto? O se va a poner en riesgo las defensas del organismo. Así tenemos que las influencias marcadas desde hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo son la tuberculosis, que son entre las infecciones bacterianas, las diarreas, las enfermedades respiratorias. Moderado la difteria, que de vez en cuando, y parece que en esta época también va a ser otra vez un pic, digamos, de incremento. Leve tenemos la tifoidea y el tétanos, ¿no? Ante las virales, tenemos la VIH, las diarreas, el respiratorio, el sarampión, problemas respiratorios. Ustedes ya sabían deben saber que en 1966 ya empezó a haber muchas, aparecieron las primeras cepas de coronavirus, ¿no? Y como siempre, la Organización Mundial de la Salud nunca, cuando va aumentando, incrementando estas cepas que cada vez hacen daño, no da la suficiente importancia, ¿no? La gripe también, como moderada y como leve, estamos viendo la relación con el estado nutricional, ¿no? La varicela, la fiebre amarilla, que tiene
poco, ¿no? Entonces, las infecciones parasitarias, las enfermedades Chagas, la leishmania, la patología intestinal, tienen una relación marcada con el estado nutricional, las yardias en forma moderada y el paludismo en forma leve. Entre los hongos, las cándidas, aspergilosis, especialmente en los países de las poblaciones indígenas de la Amazonía, hay muchos de estos problemas por hongos, ¿no es cierto?, que tienen relación fuerte con el estado nutricional. Y los tóxicos también, ¿no?, que se pueden utilizar. Y entre otros está la sífilis y el tifus, que tienen influencia moderada. Entonces, es esta nuestra relación con el COVID actualmente, ¿no es cierto? Ya estamos, aparte de tener la patología, nosotros mismos estamos bajando nuestra respuesta y de rebaño, nuestra inmunidad, ¿no es cierto? Tratándonos de cubrirnos, de exagerar con el uso de detergentes, etcétera, etcétera, que también ya estamos provocando alguna otra patología aquí que después vamos a ver, ¿no es cierto? Pero sin embargo, el COVID ha tocado a nuestra familia, a la madre, la comunidad, el medio ambiente, la dieta, las enfermedades que van aumentando, ¿no es cierto? Y las inflamaciones, la respuesta inmunitaria. La respuesta inmunitaria, ¿no es cierto? El aislamiento, el estilo de vida, el uso de antibióticos, la higiene, ¿no? Entonces, vean, y esto en medio está tanto el coronavirus como el ambiente que tenemos a nivel del tracto gastrointestinal, ¿no es cierto?, que está siendo alterado. No sabemos hasta qué nivel tenemos esta alteración. Entonces, cuando hay una infección y hay un desequilibrio nutricional, y esto muy poco han valorado los que manejan las enfermedades en general, ¿no? Les dejo a ellos, pues, su decisión de ellos si no han tomado en cuenta, pero hay un problema de que no hay una buena alimentación, o son alimentos que no se ingiere porque hay enfermedad, una falta de apetito, por ejemplo, y no son bien absorbidos, pues justamente por el cuadro infeccioso que están pasando, ¿no es cierto? Y ya empieza a gastarse una cantidad de nutrientes, ¿no es cierto? Empieza el metabolismo a afectarse, ¿no es cierto? Cuanto más intenso va a ser mayor, y se empieza a sintetizar proteínas que nos empiezan a defender, ¿no?, frente a las diferentes enfermedades, ¿no? Y no sean solamente infecciosas, también tendríamos que considerar aquí las patologías que actualmente está sufriendo el mundo, ¿no? Y esto afecta a las reservas corporales, las proteínas, las vitaminas, los minerales, la energía, los lípidos, ¿no es cierto? Todo esto está siendo afectado. Entonces, tenemos una microbiota que tendríamos que cuidar siempre, ¿no es cierto? Pero cuando hay enfermedades, estamos con si el estado, si ustedes ven de aquí a acá, todo esto está normal, ¿no? El cuerpo está sanito, tiene buenas reservas, está alimentándose bien, consume verduras, frutas, llenos de nutrientes, ¿no es cierto? Entonces, va a detectar fácilmente nuestro organismo, va a neutralizar las posibles infecciones, los estrés, y se va a evitar la multiplicación, ¿no es cierto?, de las células, en este caso de los patógenos, de las bacterias, de los virus, ¿no es cierto? Entonces, y se controla, ¿no es cierto? Pero cuando estamos sin peligro, no hay problema, ¿no? Pero cuando estamos en un medio ambiente que está ya alterado, ¿no es cierto?, y ya nuestras defensas van bajando por la falta de alimentación. Ustedes ven, está degradada nuestra alimentación, está disminuida,
Entonces, hay una multiplicación de las células, de las bacterias, de los parásitos y los virus, ¿no es cierto? Y empieza y invade. Pero en este caso ya puede llegar a un cuadro infeccioso y, ¿por qué no?, aumentar nuestra morbilidad y nuestra mortalidad. Entonces, a esto se añade, o sea, esta infección que nosotros vemos cuando hay el coronavirus o cuando ataca una bacteria, ahí constantemente se liberan estas interleuquinas, la 1, la 6, la factor tumoral alfa especialmente. Están relacionadas no solamente con la falta de aporte, sino con la infección, con las enfermedades por falta de aporte, sino también con el exceso, ¿no es cierto? Y además, no solo con esto, sino también con la hipertensión arterial, con la alergia, el cáncer, la diabetes. Entonces, lo que pasa es esto, que de a poco hay una desnutrición, puede ser malnutrición también, si nosotros estamos un poco en el ámbito más amplio. Si es leve, va a ser, la depresión va a ser inmune leve. Si es moderado, va a ser moderado, y finalmente puede ser grave y con facilidad se les va a complicar el organismo, ¿no? Entonces, vean, gráficamente estamos viendo cómo nuestro organismo está siendo afectado, ya sea por deficiencia o por exceso nutricional. Y ahí viene el famoso virus, ¿no es cierto? Entonces, que es un síndrome de respuesta, ¿no es cierto? Cuando ha afectado a la China, era el SARS-CoV, este virus llegaba a matar, estaba relacionado con el murciélago y algún animal que había por allá, que había por esta época. Esto les estoy hablando del 2002, ¿no es cierto?, que llegaba a una muerte del 10%. Y esto, cuando llegó al Medio Oriente, el 2012, era un síndrome respiratorio del Medio Oriente, ¿no es cierto? Entonces, que llegaba al 35%, pero ya está relacionado con el dromedario, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, es eso lo que, de acuerdo a la forma de vida y la manipulación, es más, parece que se ha hecho manipulación, ¿no es cierto? Y son virus zoonóticos que son muy extendidos en el reino animal. Enfermedades respiratorias especialmente producen entéricas, hepáticas y neurológicas. Se transmite por contacto directo al humano. Son 7 virus que se han afectado y actualmente son 3 los que están atacando al ser humano, ¿no es cierto? El otro está relacionado más con el murciélago, ¿no es cierto? Y un animalillo que ha aparecido por allí, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, tenemos que el virus, hay que entenderlo cómo se comporta, ¿no es cierto? Entonces, se clasifica. Son microorganismos que ustedes ya saben, de gran simplicidad estructural y funcional. Son una forma de vida, ¿no es cierto?, aunque no tienen capacidad de nutrición ni de relacionarse con otras células, ¿no es cierto? Pero son parásitos obligados. Cuando entran y atacan una célula, se infectan, se vuelven agresivos, ¿no? Ahí podemos clasificar, hay virus del DNA, hay el grupo del DNA, estos dos serían. Después tenemos el grupo 4, es el RNA, es el que corresponde al virus del coronavirus, ¿no es cierto?, que después va a formar ciertas proteínas. Esta es una clasificación que se ha hecho por la clasificación Baltimore, ¿no? Las 6 y las 7 son ya sean RNA o DNA, ¿no? Entonces, esta es la forma y esta es solamente esta simple cadena es que actualmente ha hecho estragos, ¿no?, en el ser humano. Entonces, si nosotros vamos desglosando cómo es este virus, vamos a ver que tiene una capa lipídica, ¿no es cierto?, y tiene las proteínas Spike, que me imagino que todos ustedes saben, ¿no es cierto? Tiene la proteína E también,
tiene la proteína de envoltura, la proteína M de membrana, la proteína del núcleo cápside, ¿no? Que tenemos acá. Está dentro, está un ARN monocaternario que tiene unas 30.000 genes más o menos, ¿no es cierto? Entonces, ese es su genoma, ¿no? Tiene lugares como ventanas que tiene proteínas no estructurales, ¿no es cierto? Tipo fosfatasas, proteínas de la cistina, RNA polimerasa, etc. Y la otra, proteínas estructurales y no estructurales, ¿ya? Entonces, este virus va a entrar, tiene diferentes rutas, pero como les decía, ya se sabía que estos virus podían entrar por las mucosas principalmente, ¿no es cierto? Entonces, ya eran causa de varios, como el sincitial respiratorio, no sé si se les han llevado, el que también se está haciendo, se está tratando de sacar una vacuna, ¿no? Entonces, tiene diferentes rutas de entrada, pero la más frecuente es por las mucosas. Entonces, va a afectar un determinado tipo de células, aquellas que contienen receptores específicos para el virus, ¿no es cierto? Ahí está el virus que va a ingresar con un receptor que es la angiotensina tipo 2, ligado a la angiotensina tipo 2, ¿no es cierto? Y además tiene unas proteasas, ¿no? De furina y serin proteasa, ¿no es cierto? Entonces, que esta está relacionada, ¿no es cierto? Entonces, este receptor, estos receptores, que entran, estos tipos de proteínas, ¿no es cierto? Las TMRS, caso. Una transcripción y RNA subgenómicos que se van a traducir otra vez, ¿no es cierto? Y va a haber un ensamblaje, ¿no? De a poquito, el aparato de Golgi, especialmente, se va a ver un ensamblaje y va a haber una liberación. A grosso modo, es así más o menos como entra el virus y empieza a hacer estragos en nuestro organismo, ¿no? No creo que la humanidad no ha visto un virus que sea tan impredecible, ¿no es cierto? Y que generara tanta alteración a nivel del sistema inmunitario. Entonces, hay una respuesta que puede ser protectora, miren, esto es la contradicción, ¿no? Y una respuesta patogénica, ¿no es cierto? Ustedes ven, por un rato, por un momento nuestro organismo se defiende, pero hay otros que son pocos, ¿no? Los que tienen más bien, se benefician de una respuesta patogénica, ¿no es cierto? Entonces son el 99 al 90, el 90 al 95% de los pacientes desarrollan, ¿no es cierto?, una respuesta inmunitaria protectora y tratan de eliminar el virus, ¿no? El 5 al 10% de los pacientes desarrollan respuesta inmunitaria desregulada frente al virus que provoca una elevada mortalidad. Aquí tenemos cuando hay contagio, ¿no? No son asintomáticos, tienen buen sistema inmunitario, ¿no? Entonces,
se mantiene un 30% sin síntomas. Con síntomas leves, un 50% del sistema inmunitario también está más o menos en buen estado, nomás relativamente. Y cuando ya son síntomas severos, es el 10% y también el sistema inmunitario está bajo, ¿no es cierto? Y cuando ya están en pacientes críticos, son 5%. De estos dos, ¿no es cierto?, van a fallecer con síntomas severos un 10% y del que afecta al 5% van a fallecer hasta el 50%. Y en las otras poblaciones generalmente no hay mortalidad. Entonces, nuestro organismo se organiza para poderse defender, ¿no es cierto? Tiene que formar desde la médula ósea. Usted sabe, a nivel del hígado y del vaso empiezan en la vida intrauterina a formar ya para poderse defender. Y esto también se aprende, se educa al sistema inmunitario, ¿no? Pero bueno, nosotros, como digo, parece que con la forma de vida que llevamos no ha podido ser posible que nuestra población se defienda bien, ¿no? Entonces ahí tenemos una línea mieloide que van a formar los eritrocitos y las plaquetas. Tenemos un factor estimulador de los granulocitos que van a lograr los neutrófilos y tenemos un factor estimulador de los monocitos que van a lograr dar a los macrófagos. Y dentro de la respuesta innata, ¿no es cierto?, también están las células natural killer, ¿no es cierto?, que son un tipo de células que están actualmente de moda estudiarlas, ¿no es cierto? Y van a las células del tejido linfoide, a células pre-B, y en el timo empiezan a madurar, ¿no es cierto? Entonces van a dar las helper, la CD4 y la CD8, y también van a dar las células pre-B, las células de los plasmocitos, y van a formar anticuerpos, ¿no? Un recuerdo para que ustedes vean que esto se puede mantener ya antes, pero no, como no, nuestro sistema de salud no alcanza a controlar bien, no sé si porque se deja que sea así, ¿no es cierto? Entonces, cuando este virus ha entrado, ¿no es cierto?, todo lo que acabo de decir va a estar afectado. Ahí tenemos una carga viral, ¿no es cierto? Y tenemos el interferón que ya se está produciendo por las mismas células, ¿no es cierto? Los linfocitos natural killer que aparecen, ¿no es cierto? Y después estas células que son la respuesta innata. Después de esto, esta es la respuesta más larga, ¿no?, que se produce. Es las células citotóxicas y los linfocitos B, ¿no?, formando los anticuerpos. Entonces, ahí tenemos que el linfocito ha sido natural killer, va a poner, infecta a la célula infectada, va a producir una muerte, ¿no?, de esta célula infectada directamente, ¿no es cierto?, por la liberación del interferón, ¿no? El interferón va a entrar, allí también a nivel de las células que se puede producir incluso interferón, ¿no es cierto? Entonces, esta entra, hay un receptor, puede ser por mecanismo autócrino o parácrino que estas puedan también funcionar, ¿no es cierto? Esta entra y va a actuar la proteína quinasa y otras, las RNasas, RNasas pueden entrar también, ¿no es cierto? Entonces, inhibe la síntesis proteica vírica, hay una degradación, ¿no es cierto?, degradación del DNA, ¿no es cierto?, y se va a enletecer el ensamblaje del mismo virus, ¿no es cierto? De esta manera se defiende nuestro organismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos el interferón tipo alfa o beta de tipo 2, de tipo 3, las células natural killer y las clases diferenciadas de plasmocitos son los que van a producir este interferón que les decía, ¿no es cierto? Y va a haber una respuesta antivírica, ¿ya?
Entonces, todos estos aspectos son los que están pasando cuando está entrando. Vean ustedes cómo nuestro organismo trata de defenderse. Aquí está ya inhibiendo, ¿no es cierto? La proteasa vírica está degradando su RNA, ¿no es cierto? Y hace que no se ensamble este virus, ¿no es cierto? Entonces, nuestro organismo se está defendiendo. Ya cuando entra, ustedes saben que el receptor ligado a la angiotensina tipo 2, ¿no es cierto?, es el que se encuentra tanto a nivel cardiovascular, tanto a nivel gastrointestinal, tanto a nivel renal especialmente, ¿no es cierto? Entonces va a haber, aquí tenemos a nivel del alveolo o a nivel de los pulmones, ¿no es cierto? Están los fibroblastos y más bien está la surfactante, ¿no es cierto? Y por aquí están los fibroblastos pasando y algunos neutrófilos que pueden pasar, ¿no? O células dendríticas también puede haber, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que pasa agrandando. Ahí tenemos, aquí se forma un inflamosoma, ¿no es cierto? Los virus están entrando, hay unos receptores tipo RIC y hay otros mediadores intermediarios que van al núcleo, ¿no es cierto? Van al núcleo y, y en el núcleo, ¿no es cierto?, hay un reconocimiento de estos patrones moleculares asociados a los patógenos, se llama, o patrones moleculares asociados al daño, ¿no es cierto?, al daño. Entonces, al daño, estos son los que se activan, ¿no es cierto? Aquí está el RIC y otros tipos de familias, ¿no?, de receptores citosólicos que existen, ¿no? Entonces, este va a producir, aquí vamos a producir, va a producir este fagosoma. Hay una formación de radicales libres también acá, ¿no es cierto? Y va a matar, hay una sustancia que se produce en las perforinas que mata también a este nivel, va a actuar. Y todos estos intermediarios van a hacer que aumente el interferón, ¿no es cierto? Y va a haber una liberación de las células natural killer y la clase diferencial de los plasmocitos, ¿no? Como intermediario van a estar las citocinas proinflamatorias y las quimoquinas que se van a empezar a liberar, ¿ya? Entonces es así más o menos que ataca, ¿no es cierto? Entonces aquí ya tenemos cuando en este caso ya se va a empezar a formar ataca a las mismas células, ¿no es cierto? Se produce la tormenta de interleuquinas que ustedes ya saben, ¿no es cierto? Y se va a producir un aumento de la permeabilidad capilar, ¿no es cierto? Y va a haber un edema y se va a producir la liberación de estas sustancias, ¿no? Ahí están los radicales libres, las histonas, las elastasas, mieloperoxidasas, etcétera, ¿ya? Entonces, y esto es lo que pasa. Hay una muerte por oxígeno dependiente, ¿no es cierto?, que empieza a liberar los radicales libres, ¿ya? Y aquí está la arginina que está interviniendo en estos que se podía utilizar, ¿no es cierto?, si son oxígeno dependientes. Entre otros que pueden utilizar está la vitamina B3 en la NADPH oxidasa, la fibroxidismutasa, aquí está el cobre, está el zinc, está el selenio. Aquí en el estadio principal, si hubiera estado bien alimentado el paciente, hubiera estado con un buen aporte de hierro, etcétera, hubiera estado frenando este daño del estadio oxidativo, ¿no es cierto? Aquí también el cloro, cómo interviene, ¿no es cierto? Forma un hipoclorito y finalmente la célula puede estallar, ¿no? Prácticamente. Entonces, en todo esto, ¿quiénes intervienen? El hierro, el selenio, el cobre, el magnesio, el zinc, ¿no es cierto? Y el selenio especialmente como su capacidad bactericida, ¿ya? Y ahí están los estudios que se han hecho con pacientes que son cuanto más severa era, es que aquí tenemos las natural killer eran menores, ¿no es cierto? Entonces,
Entonces, este receptor es un receptor inhibidor, ¿no es cierto? Que en este caso, si nosotros ponemos aquí, vamos a ver que el receptor inhibidor desciende, ¿no? En pacientes que están convalecientes, ¿no? Y más bien este receptor aumenta inhibidores, ¿no? Cuando el paciente está delicado, ¿no es cierto? Y aquí tenemos que comparamos esto, las células, las natural killer son más bajas en cuanto a cantidad y también en funcionamiento, no funcionan adecuadamente, ¿ya? Entonces, se ha visto que hay una disminución del número de natural killer en estos pacientes. Hemos visto de la inmunidad innata, estamos valorando. Hay disminución de la funcionalidad por agotamiento. Estos NK, que son las señales inhibitorias, suprimen la actividad citotóxica del natural killer y promueven la propagación viral, ¿no es cierto? Aquí está aumentado en este caso, ¿no? Y se mostró que la interleuquina 6 a la 10 aumentaron notablemente pacientes con COVID-19, provocando una regulación de estas, de la expresión de las células natural killer, ¿no? De las NKG2A, que traducen señales inhibitorias. Entonces, ahí está cuando no hay un buen aporte de hierro. Tenemos que cuando hay infección, aquí está el macrófago, ¿no es cierto? Libera esta interleuquina 6, ¿no es cierto? Y va al hígado y se produce esta heptacidina, y esta frena el ingreso de hierro tanto a nivel de todas las células en general, ¿no es cierto? Y también a nivel de los macrófagos. Y aquí se produce un estallido oxidativo, se producen bastante cantidades de radicales oxidrilo y hay un aumento de los radicales oxidrilo por la reacción de Fenton, ¿no? De esta manera, el hierro también está interviniendo, participa esto, en la misma defensa del organismo. Si ustedes si hubiéramos tratado de atender bien a los pacientes, hubiéramos manejado la nutrición, ¿no? De la mejor manera. Ahí están las omega 3 también, que está en el pescado, tiene efecto antiinflamatorio, antiagregante plaquetario, y son las que aumentan las células natural killer, ¿no? Y están relacionados con linfocitos T y B también, ¿no es cierto? Entonces, vean ustedes, y este es el ácido eicosapentaenoico, que actúa a nivel de la prostaglandina E3, leucotrienos B5 y tromboxanos A3, ¿no es cierto? Y el otro es más bien aumenta la inflamación, ¿no? De los omega 6. Esto es pregunta de examen, cuidado que estén reprobando. El ácido araquidónico, prostaglandina E2, leucotrienos B4 y tromboxanos A2. Hay mayor inflamación, dolores difusos, fiebre, fatiga. Algo querían hablar, pero al final no han dicho nada, ¿no es cierto? Y nuestra población sigue desprotegida. Entonces, otro problema que tenemos es que nuestra flora bacteriana, como les decía al principio, está muy alterada, ¿no? Además, hay tipos, los firmicutes, que son los que están relacionados con el aumento del colesterol y la obesidad, que están incrementando, ¿no es cierto? Y esto está relacionado con las defensas, esto es lo que frena para que está relacionado con la respuesta inmunitaria, ¿no es cierto? Y también está relacionado con el cerebro, ¿no es cierto? Aquí mismo se forma serotonina, se sintetiza vitamina B12, ¿no es cierto? La vitamina K, etcétera, ¿no es cierto? Y es una microbiota que tiene bastantes veces más las células que nosotros tenemos, que esto nunca debía olvidarse, ¿no es cierto? ¿Y quién utiliza eso en COVID? Nadie. Así es. Entonces, hemos repasado a nivel general cómo entra cómo entra a nivel del tejido el virus, ¿no es cierto? Y cómo se defiende nuestro organismo, trata de defenderse, ¿no es cierto? Entonces, ya hay esos receptores inhibitorios, especialmente, que descienden en pacientes convalecientes, ¿no? Entonces, esto es importante considerar cuando nosotros tratamos.
Entonces, ahí está la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, ¿no es cierto? Están los linfocitos B que van a actuar y van a formar anticuerpos, que sabemos, ¿no es cierto? Entonces, y aquí están los linfocitos T, que también igual, son los T efectores, ¿no es cierto? Y van a tratar de producir, de matar directamente al virus, en este caso centrado, ¿no? Esto, o la inmunidad adaptativa está a las primeras 12 horas, ¿no es cierto? El primer día hasta el séptimo día es bastante cantidad de días en que va a reaccionar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿dónde reacciona esto? Cuando entra, se captura el antígeno, ahí están las células dendríticas, que son las que reaccionan, aquí vamos a hablar, a las células, y es a nivel del tejido linfático donde reacciona, ¿no es cierto? La célula dendrítica está reaccionando con el linfocito, ¿no es cierto? Y se van a formar linfocitos vírgenes, ¿no es cierto? Que son estos, en este caso los T, que son estos los que van a defender. Pero también en los niños se forman los linfocitos T, que van a madurar a nivel del timo, ¿no es cierto? Entonces, y eso también nunca se menciona de todo esto, ¿no? Entonces, ahí está la respuesta adaptativa. Tenemos microbios fagocitados, ¿no es cierto?, por el macrófago, defienden de la línea de los linfocitos B, los CD4, ¿no es cierto?, y coopera, ¿no es cierto?, y este helper va a ir a ayudar a las otras células para poder defender, ¿no? Y los otros, este tiene su complejo de histocompatibilidad tipo 2 y este tiene su complejo de histocompatibilidad tipo 1, los CD8, ¿no? Que son los que van a encargarse de matar directamente al virus o a la bacteria que ha ingresado. Ahí está como la célula presentadora de antígeno, aquí es una célula dendrítica, ¿no es cierto? Ahí están el complejo de histocompatibilidad tipo 2, aquí es del tipo 1, ¿no es cierto? Empieza a defenderse y después hay una expansión clonal, ¿no es cierto?, de ambos tipos, ¿no? Entonces, aquí ya hay una activación del macrófago, de los linfocitos B y otras células de inflamación, ¿no? Gracias a las células dendríticas es que se empiezan a funcionar, ¿no? Los linfocitos B y los T también, ¿no? Y hay una cantidad de células de memoria que se mantienen. Igual, citotóxicos producen muerte de las células ya no infectadas, ¿no es cierto? Y hay una cantidad que guarda memoria, ¿no es cierto? Entonces, ahí tenemos cuando hay el coronavirus, se caracteriza, 5 a 10% de los pacientes tienen una respuesta inmunitaria desregulada, ¿no? Entonces, en ellos se caracteriza porque va a haber menos cantidad de linfocitos y mayor cantidad de neutrófilos, ¿no? Aumento de la relación neutrófilo-linfocitos es mayor la severidad, quiere decir esto, ¿no? Y si hay una respuesta inmune desregulada, está la tormenta de las citocinas y aumento de los marcadores de los natural killers, ¿no? Y estas las 6, 8 y 10 son las que van a intervenir para contrarrestar la infección del COVID, ¿no? Ahí está estos linfocitos, hay una clase, se diferencian de acuerdo a las interleuquinas que han sido afectadas en el momento de la inflamación, se diferencian, ¿no? Las diferencias, la TH22, ¿no es cierto? El interferón gamma, hay muchas que van a intervenir. Entonces, este es el linfocito T folicular, ¿no es cierto? Que después ya va a empezar a formar los anticuerpos, ¿no es cierto?, para poderse defender. Ahí está, cuando entra, se produce el interferón gamma, que activa el macrófago, y la interleuquina 2, que va a actuar en las células natural killer y en los CD8, ¿no es cierto? Cuando el macrófago se activa, va a haber inmunidad frente a microorganismos intravesiculares y la inmunidad frente a infecciones virales. Está dado tenemos unos potentes células natural killer o
unos citotóxicos, ¿no? O CD8 en buena concentración. Entonces ahí están los de TH1, TH2 como dos ejemplos, hemos hablado ya de estos, y los TH7 también son los que se van a diferenciar, ¿no es cierto? Y van a actuar a nivel de las células tisulares en general, ¿no es cierto? Y producen péptidos antimicrobianos. Hay una respuesta a inflamación con una respuesta neutrofílica, intervienen estos, el factor necostumoral, interleuquina 6, interleuquina 1, ¿no es cierto? Y hay un aumento de la función de la barrera en general, ¿ya? Entonces esto está haciendo, ¿qué está haciendo nuestros linfocitos B? Todo el tiempo tenemos que preguntarnos, ¿no es cierto? Ahí está, esto ya hemos dicho. Entonces los CD8 son otros que se atacan cuando está atacando un linfocito, ¿no es cierto? Así, aquí vamos a tener una reacción, ¿no es cierto? Se van a producir los CD8, que son los que van a empezar a atacar, ¿no es cierto? Y van a matar, ¿no es cierto? Directamente. Entonces aquí está mejor. Esta es la célula diana, los CD8 interviene, esta es la célula diana, ¿no es cierto? Va a haber una reacción, aquí tenemos el complejo de Schwarzschild tipo 1 y va a reaccionar, ¿no es cierto? Y se produce, esto se va a producir grandes enzimas, perforina, ¿no es cierto? Y van a las grandes enzimas y activan las capasas y se produce una apoptosis o muerte celular programada, ¿no? Gracias a estos linfocitos que son los CD8 o los citotóxicos, ¿no? Entonces ya hemos dicho esto y la muerte se produce gracias a la liberación del FAS, ¿no es cierto? Mediada por la FAS. FAS en el citotóxico interacciona con el FAS de la célula diana, ¿no es cierto? Hay una muerte programada, silenciosa. Aquí prácticamente no hay inflamación, ¿no? Entonces muere el mismo linfocito, ¿no? Entonces, ¿quiénes actúan en esto? Tenemos, y muy poco se menciona, ¿no es cierto? La vitamina A tenemos en la inmunidad tumoral, tenemos la vitamina B6, tenemos la vitamina E, tenemos la vitamina B5, y a los natural killer también está la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, el ácido fólico, la vitamina B9, la vitamina D y la vitamina B12, ¿no? En los tejidos linfoides también está la vitamina A, la vitamina B6, la E y el factor preventivo de la pelagra o vitamina B3, ¿no? Entonces, no hay que olvidarse de esto. Entonces, aquí es cuando se ha hecho la dosificación de pacientes que han estado más con riesgo crítico en cuidados intensivos, son los que tenían menos cantidad de CD4 y menos cantidad de CD8. Vean ustedes, ¿no? O sea que todo esto se documenta, ¿no es cierto? Y esto es lo que hemos visto, y estos son los CD4, en este caso tenemos los CD8, ¿no es cierto? Que cuando es más severo es menos cantidad, ¿no es cierto? Esto vamos a ver, de esto ya hemos mencionado, ¿no? Entonces, los pacientes con COVID-19 presentan niveles descendidos de CD4 y CD8, eso es lo que hemos visto actualmente, ¿no? Y algunos trabajos también reportan disminución de la TREG, células circulantes, ¿no es cierto? Disminución de estas poblaciones se asoció con la severidad de la enfermedad. Esto ya está relacionado. Ahora, si yo les pregunto cuáles son los alimentos que vamos a dar para mejorar las células, para mejorar las poblaciones linfocitarias, a ver, ustedes mismos van a poder responder. Además de los marcadores de agotamiento de este NKG2A, los linfocitos citotóxicos de 8 aumentan en pacientes con COVID-19 y este incremento se asocia a la progresión de la enfermedad, ¿no?
O sea, estos son marcadores de inhibición, ¿no es cierto? Pero si no hay esto, entonces hay agotamiento de esto y los citotóxicos aumentan en pacientes con COVID, ¿no? Diversos trabajos también reportaron, bueno, la acción de las interleuquinas que acabo de mencionar, ¿no? Pero sí que a medida que el paciente mejora, estos parámetros tienden a normalizarse. Entonces ahora vemos de los linfocitos B, ¿no es cierto? Que estos reaccionan generalmente frente a un antígeno, ¿no? Hay inhibitopo y reacciona frente a un antígeno, ¿no es cierto? Entonces, pero necesitan de una célula dendrítica, ¿no es cierto?, para que se relacionen los linfocitos. Hay una inicial interacción entre los T y B, pero necesitan de la célula dendrítica, ¿no es cierto? Y después producen las células plasmáticas, las van a llegar a producir y van a, de alguna manera, promover, ¿no es cierto?, la liberación de las inmunoglobulinas M, en este caso, ¿no? Entonces, sí es acá donde se va a ir formando, ¿no?, a nivel del centro folicular. Entonces, esta de los linfocitos B es casi todo, parecería, en este caso, cuando se ataca a estas células, estos virus, ¿no es cierto?, hay una activación de los linfocitos B, migración del centro germinal, hay una proliferación de estos linfocitos B, una clonación, y ustedes van a ver cómo se clonan. Hay una mutación somática y maduración y afinidad del cambio isotípico, y hay una salida de los linfocitos T de memoria y secreción de los anticuerpos. Y van a formar un anticuerpo de baja calidad primero, ¿no es cierto? Y después tiene que, con posibilidad de haber mutaciones incluso, ¿no es cierto? Entonces, pero esto, parecería que esto fuera genéticamente programado. Hay mutación somática, maduración, afinidad del cambio de isotipo, ¿no? Y hace toda una ingeniería que no quiero complicar la existencia, pero a nivel de los genes, ¿no? Pues se está preparando para que pueda defenderse bien este linfocito B, ¿no es cierto? Hasta que finalmente logra y va a producir con interacción de este ligando, ¿no es cierto?, CD4, CD40, el helper que está ayudando, la actividad de células B, ¿no es cierto? Hay un interferón gamma que se produce y recién se va a producir la inmunoglobulina M, ¿no? Los primeros días será la inmunoglobulina M, y en el 14º día más o menos será la inmunoglobulina G. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando tenemos esto, aquí tenemos una membrana, y hay una membrana bilipídica que hemos dicho, ¿no es cierto? Ahí, en esta capa bilipídica, se produce una gran cantidad de reacciones. Especialmente se produce el diacilglicerol, que se transforma en fosfoinositol tipo 3, y este abre todos los canales, vean ustedes, y entra el calcio en gran cantidad, ¿no es cierto? Y esto actúa a nivel de los genes para que haya una clonación. Entonces, ¿quién está actuando aquí? Le está actuando la vitamina K, varias proteínas. La vitamina K, digo, la vitamina D está utilizando el calcio, está actuando. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos como, además de todo esto, hay nichos, ¿no?, que se van a formar, pasa por la sangre, y hay nichos que se forman tanto en la médula ósea como a nivel de la mucosa, y se neutralizan los microbios o las toxinas, ¿no?, en este caso de las bacterias, del virus, ¿no es cierto? Aquí es con anticuerpo y sin anticuerpo. ¿Qué va a haber sin anticuerpos? Si no tuviera anticuerpo, había una infección de la célula, ¿no? Había liberación del microbio de la célula infectada y la infección de la célula adyacente, todo esto pasaría. Pero si nosotros ya producimos anticuerpo, se bloquea la unión del microbio y la infección de la célula, y el anticuerpo bloquea las células adyacentes. Vea cómo ayuda el anticuerpo para que pueda reaccionar el paciente, ¿no?
bloquea la unión con el bloqueo y también la infección de otras células. Cuidado, pregunta de examen puede ser eso. ¿Ya? Entonces, además de todo esto, va a haber una neutralización de los microbios y las toxinas gracias a los anticuerpos que se están produciendo. Se va a preparar para la fagocitosis, a una opsonización. Hay una, del anticuerpo depende la citotoxicidad, los fagocitosis y los microbios opsionados con el complemento son fragmentados y hay un problema de inflamación, ¿no? Un proceso de inflamación que se produce ahí. Entonces, ya hemos dicho la neutralización. Y esto es lo que se mide, ¿no? Es una técnica muy sencillita que nosotros hemos utilizado bastante tiempo. Muchos la quieren despreciar y desprestigiar, porque de eso se trata también, ¿no? Esto se utiliza para niños, porque el timo está hasta la edad, hasta la adolescente, ¿no? Que más o menos tiene un tamaño de una naranjita, más o menos, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos utilizado mucho la ecografía y hemos visto cómo los niños que tienen problemas de desnutrición especialmente mejoran, ¿no es cierto? Y de esto no se ha hecho el intento en los niños con COVID. Debía haberse hecho, pero bueno, todavía estamos a tiempo, pero depende mucho de cómo se pueda tomar, ¿no? Esta patología. Entonces, nosotros vemos cómo hay un reconocimiento del antígeno a nivel general, ¿no? Estoy hablando ahí. Hay una activación de los linfocitos, hay la acción de los antígenos y una eliminación, hay una contracción o una homeostasis y se guarda como memoria, ¿no? Para poder defender después tanto los linfocitos T como los B están actuando a este nivel. Entonces, los trabajos que nos hablan de que nosotros cuando estamos manejando un paciente con depresión inmunitaria, tendríamos que, bueno, nosotros hemos manejado esto en aproximadamente unos 10.000 niños debe ser en total, ¿no? Con proteínas intenso, esto es con problemas de niños con problema nutricional. Aminoácidos hay que tratar de utilizarlos de cadena ramificada, como la isoleucina, la leucina, la valina. La glutamina también en buena cantidad hay que administrar. La arginina también estás viendo, actúa en el mecanismo de del óxido nitroso, ¿no es cierto? Entonces, hay que dar una buena cantidad. Hidratos de carbono moderado, porque puede producir acidosis. Los lípidos así, pero ácidos grasos esenciales podemos dar, de leve. La vitamina A también no se ha hecho la prueba, la inmunoglobulina A secretora o la inmunoglobulina A en general no se ha medido. O sea, como os digo, todos se han asustado, ¿no es cierto? Yo nomás decía, porque estaba enfermo, decía, por favor, utilicen nutrientes, pero nunca han podido y hasta ahora, aún estando sanito, no puedo convencer a la gente, ¿no? Vitamina D y K en forma moderada, la vitamina C también en forma moderada, ¿no es cierto? Bueno, algunos han utilizado hasta 1 gramo. Bueno, la vitamina B3, ustedes han visto que todo esto se está utilizando en nuestro sistema inmunitario, ¿no? En forma moderada, la vitamina B9, porque la multiplicación no se olviden, actúa a nivel del ADN, ¿no es cierto? En forma abundante. La vitamina B1, B2, B5, B8, B9, B12 en forma leve. Los minerales, el zinc, el cobre, el selenio, el yodo en forma leve, necesitan poco, pero sí hay que dar. El calcio también en forma moderada, ¿no es cierto? Dependiendo la fase, esto habrá que hacer más estudios. El hierro después de la fase aguda, y aquí faltaban los probióticos, ¿no? Que siempre tenemos que administrar. Vean ustedes, el lenguaje es completamente diferente, ¿no? Entonces, frente a la infección por coronavirus humano, tienes una respuesta inmunoprotectora y otra respuesta patogénica, ¿no? Entonces, respuesta inmunoprotectora, replicación, porque se actúa en la replicación viral no intensa, la respuesta temprana de la interferón tipo 1, 2, 3, aumento de la respuesta inflamatoria con infiltrado de monocitos, macrófagos y neutrófilos, aumento de las quimiosinas y citocinas proinflamatorias. Estas son las causas, ¿no? De esto. Ahí tenemos interferón 1, 6, ¿no es cierto? Interferón gamma, ¿no es cierto?
Y las consecuencias son apoptosis de células epiteliales y endoteliales, ¿no? Mínima. Permeabilidad vascular reducida, ¿no es cierto? Entonces, la cisreacción, esta es su consecuencia, ¿no? La respuesta inmunitaria innata y adaptativa óptima, eliminación del virus efectiva. Esto está defendiéndose en nuestro organismo y hace su apoptosis, ¿no es cierto? Permeabilidad vascular reducida, pero todo esto es mínima también, ¿no? No hay mucho. Y eliminación del virus es efectiva. El desenlace, inmunidad protectora, MGIA, aquí ya mencionan el A, ¿no? Supervivencia del individuo afectado. Esto es lo que cuando está protegiendo nuestro organismo. La respuesta patogénica desregulada es cuando todo lo inverso, ¿no? La replicación viral intensa, respuesta tardía del interferón, gamma, beta, etcétera, aumento de respuesta inflamatoria, monocitos, aumento de las quimiosinas, citocinas proinflamatorias, apoptosis de células epiteliales y endoteliales incrementada, permeabilidad vascular aumentada, respuesta inmunológica innata adaptativa subóptima, eliminación del virus está alterada, ¿no? Lesión pulmonar aguda, síndrome de distrés respiratoria aguda y elevada morbimortalidad, ¿no es cierto? Entonces, vean, todo son dos aspectos contrarios que hemos encontrado. Y esto es cuando nosotros empezamos a utilizar en poblaciones linfocitarias. Aquí falta la CD20, que era la inmunidad de los linfocitos B. No sé si tengo, tal vez lo voy a mostrar, ¿no es cierto? Entonces, vean, con nosotros utilizamos un patrón de una mezcla, ¿no es cierto? De 54 sube a 58.4, las poblaciones totales. Estas son las inmaduras que bajan de 24 a 13.80. Y estas son también otras inmaduras. Estoy hablando de las poblaciones totales, ¿no? Las maduras, esas que tienen CD8, tienen la CD4, todas estas que están en total, ¿no? Estoy sumando todito esto. Y la CD1A, ¿no es cierto?, que son inmaduras, también bajan de 31 a 34. Vean eso. Y esto es con los linfocitos B. Hemos visto cómo la CD1, las inmaduras bajan, las maduras aumentan. La CD4, vean cómo aumenta con la mezcla. CD8, aquí se un poquito baja, ¿no? CD8. La CD71, que es inmaduras, también baja, y esto los linfocitos B aumentan. Vean, esto ha sido escrito y publicado no sé cuántas veces, está desde el American Journal of Nutrition hasta la Gaceta y no sé dónde, pero nos hemos olvidado de todo eso. Y hemos hecho este preparado que se llama Forcrin, y hemos medido también en esto la superficie del timo, hemos visto cómo hay mejora, ¿no es cierto?, de los linfocitos, ¿no es cierto?, que especialmente voy a hablar de la superficie del timo, mira, hasta 999 y el espesor hasta 30.7, ¿no es cierto? Entonces, vean el trabajo que se ha hecho en nuestra universidad, muy poco se comenta. Entonces, nosotros nos hemos dado la libertad de comparar con el CRISPR-Cas, que ustedes saben que son repeticiones palindrómicas regularmente espaciadas en una proteína, ¿no es cierto?, que corta el ADN, así como esto, ¿no es cierto? Y todavía están las vacunas y todo esto que están tratando de alguna manera que la respuesta inmunitaria sea la más óptima. Pero esto es comparando, aquí tienen el clúster, un racimo, regularmente interespaciadas, dice, cortas, palindrómicas, es decir, palindrómicas, es que se lee, es como ojo, tanto de izquierda como la derecha o derecha-izquierda se lee igual, ¿no? Repeticiones, el Cas9 es proteína, ¿no? Y esto es como se puede cortar, esta proteína está cortando una parte del ADN, ¿no? Y esta es la que nosotros hicimos, esta corta el ADN en el sitio del genoma, dispara todo el proceso de edición, da un formato RNA, plasmidios, de elecciones, sustituciones, que puede haber mutaciones también, ¿no? Aquí es nuestro acrónimo que se ha utilizado en Bolivia, es la clínica, laboratorio, antropometría, psicología social, medio ambiente, educación y nutrición, ¿no? Entonces son aspectos que en un médico general debía tener esto. Y en un hospital de mediana complejidad debía estar manejando, pero casi todos los médicos hacemos lo que nos parece y nos sentimos bien y somos un poco hasta déspotas y qué sé yo, ¿no?
cuando hay esquemas así que se pueden utilizar para mejorar. ¿Ya? Bueno, nos vamos a quedar ahí para no, los demás son algunos comentarios que se han hecho para no cansarles mucho, ¿no es cierto? Se puede hablar mucho desde el zinc, se puede hablar hasta el selenio y todo esto, ¿no? Pero no ese es el motivo de la clase, ¿ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, lo que decía en la que ya paré la presentación, es que decía de que aún los pacientes que estaban con buena respuesta, buenos niveles de anticuerpo, ¿no es cierto? Después han empeorado y han recaído, ¿no? Decía. Esto es lo que decía. Bueno, si tienen alguna pregunta, me dicen. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Nada. Tú, María Belén, a ver, ¿qué dices, María Belén? ¿Hay algo que tal vez no ha sido claro? María Belén, ¿no estás aquí? Belén Rodríguez Torrico. Mimi, tú. Uy, no puedo creer. O he estado mal la clase, pésima, o he estado muy bien, que les he dejado o pasa a todos. A ver, Raquel Castro, tú pregunta, pues. ¿No hay preguntas? No, doctor, te he entendido. Esta es, ¿sabes? Las recomendaciones para un paciente con COVID a nivel general, ¿no es cierto? O sea, tenemos que dar alimentos que tengan un 30% más o menos, una adecuación calórica, ¿no? Más o menos, que tenga un 30-35 de verduras en general, ¿no es cierto? Que tenga un 15% más o menos de carne, es mejor si es pollo o es pescado, ¿no es cierto? Y hidratos de carbono que tenga más o menos un 40-45%. Y 5% que tenga aceite de oliva en especial, ¿no es cierto? O si es que podemos comer aceite de pescadito tipo omega 3, también estaría bien, ¿no? Entonces, ustedes tienen los requerimientos que les he dado en las clases, ¿no? Si nosotros decimos del zinc, por lo menos hemos dicho que se debe dar unos 10 miligramos mínimo, ¿no? Pero se puede dar hasta 2 miligramos kilo peso. Dependiendo del paciente, podemos dar cada uno. Ustedes tienen los requerimientos, no creo que valga la pena repetir, ¿no es cierto? Pero sí hay que aumentar, como les acabo de mostrar, hay que aumentar proteínas, hay que aumentar ácido fólico, no hay que olvidarse de los antioxidantes que hay que dar, ¿no es cierto? Después la vitamina C en buenas cantidades, ácido fólico en buenas cantidades, el omega 3 también en buenas cantidades, ¿no es cierto? Después no hay que olvidarse de la vitamina B3, que es importante, o la niacina, ¿no? De acuerdo a todo la fisiología que hemos visto. Toditos nuestras defensas están en base a nutrientes, ¿no? Y cuando hay un entrecruzamiento de receptores a nivel de los linfocitos B, hay unas partes que son como cajitas que están en la misma membrana que se llaman motivos, son los ITAMs que se llaman. Y estos mantienen fijo un buen receptor para que pueda funcionar. Y estos tienen aminoácidos de cadena ramificada, como ser la isoleucina, la leucina y la valina. Gracias a esto tienen intercalados en su formación, ¿no? No se ha visto todo esto, no sé cómo, cuándo estudiarán, qué sé yo, pero no tocan mucho los autores, lamentablemente es así. Entonces, y estos son los que presentan mejor al antígeno y puede haber mejor respuesta inmunitaria. ¿Ya? Esto es sumamente importante eso.
Al principio les decía de que los trabajos que nosotros hemos hecho no son desechables, no son para mirarlos así desde lejitos nomás, ¿no es cierto? Los trabajos se han hecho desde in vitro, se han hecho con modelo experimental, ¿no es cierto? Y se han utilizado en los niños. El último que hemos utilizado ha sido en 53 niños, lo hemos utilizado en Santibáñez, en niños con desnutrición leve, y ahí hemos visto cómo lo que acababa de mostrarles un poco, la inmunidad está aumentada, y también la anemia también había recuperado, ¿no es cierto? Y los niños crecían bien, una maravilla, ¿no? Entonces, y los niños desnutridos graves también los hemos manejado así por mucho tiempo. Actualmente, bueno, ya no hay mucho desnutrido, pero ya se encarga el doctor Suárez, yo ya me he cansado de eso, él hace un poquito esa parte, ¿no es cierto? Bueno, ya no hay mucho de esos niños, pero sí hay que hacer el manejo integral, como les decía, ese CLAPSEN es un bonito modelo e interesante el modelo, como para poder, no tenemos nosotros mucho laboratorio y demás, pero también no se olviden que no es solo genética, ¿no? Solo 25% es genética. Y la epigenética es lo grueso. Lamentablemente, nuestra medicina, nuestra facultad tiene muy sesgada su formación, ¿no es cierto? No sé, ahorita se está hablando por sistemas. Aquí, si estuviéramos en una medicina, una facultad más avanzada, seguramente el inmunólogo hubiera estado conmigo, el clínico, el psicólogo debía estar conmigo, ¿no es cierto? Y empezar a trabajar de esa manera, ¿no? Porque son sistemas. Aquí yo se habla un poco del tracto gastrointestinal con los probióticos, ¿no es cierto? Pues está relacionado con el sistema inmunitario, ¿no es cierto? Y también cuida la flora, ¿no es cierto? Pero también está relacionado con el sistema nervioso, vean ustedes. Entonces son así asociaciones de especialidades, pues nuestra medicina no está bien hecha, ¿no? Ojalá ustedes sean más revolucionarios y cambien y hagan especialidades por sistemas, ya no por aparatos, ¿no es cierto? Ya no neumólogos ni nefrólogos, sino que sea, digamos, si es neurología, que sea el psiquiatra, que sea el fisioterapia y que sea el clínico más que maneje, algo así hay que tratar de hacer. Seguramente ustedes ya en su época van a ver esto que les acabo de decir, ¿ya? Pero sí, no podemos olvidarnos de la nutrición, porque la nutrición es la que es la base de la vida, no se puede cambiar eso. Claro que tarde un poquito más, que no es tan inmediato y demás, es cierto, pero cuando ayuda, ayuda bien. ¿Ya? No sé si hay alguna cosa más que quieren, alguna curiosidad. ¿Ya han llevado ustedes algo, Mimi? ¿Han llevado algo de coronavirus? Han debido llevar varias veces, ¿no? Mimi, María Ángela, ¿alguien? ¿Tú, Joel, Patricio, han llevado ya el coronavirus? Alejandra, mira, no contesta ninguno. Por lo menos díganme, no, pues, Raquel, ¿han llevado coronavirus? Creo que no, doctor, no recuerdo. No han llevado. No puedo creer que no han llevado coronavirus. Yo por eso yo decía, Doctor, iniciamos con el rote de pediatría, así que mucho no vimos coronavirus. ya. ¿Sabe qué, chicos? Yo veo que hay muy poca presencia. Les voy a anotar. Y no se olviden que yo soy el coordinador, ¿ya? Los que se han quedado van a tener su recompensa, ¿ya? Los que se han ido y no les interesa, no tienen nada. Les voy a quitar puntos más bien. No se muevan. Raquel Castro. Ya. Después, ¿quién viene? María Belén Rodríguez. María Belén Presente. Rodríguez. Belén Rodríguez. No, es que hay Belén Rodríguez. Después Rosemary Muñoz. Presente, doctor. Rosemary Muñoz. Es que está, no sé si es flojera, pero ¿para qué se meten en esa medicina si no quieren pasar clase? Vayan mamás pues, a vender tomates a quien sea.
¿no es cierto? Joel Patricio Yáñez. Joel Patricio, no participas. O no estás directamente. El que está, le anota. El que no, Raquel, tú estás. María Belén, ¿tú estás? María Belén, Sí, doctor, estoy aquí. ya. Rosmary Muñoz, ¿estás? Sí, doctor, aquí estoy. Joel Patricio, ¿estás? Está, ¿Cómo tu doctor, dice micrófono no vas a que arreglar a esta hora? su micrófono Solange, está mal. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Solange Yut Choquetopa, Presente, doctor. Mimi Shakira. Mimi, ¿bailas como Shakira o no? Un poquito. Mimi, contesta, pues usted ha sido ya. No está la Mimi. Chao, digo. Chao, le he borrado a Mimi por si acaso. Está su foto, pero no está ella. Ya no, pues esta hora que voy a estar. María Angélica Alanes. Presente, doctor. María Angélica Alanes. A la hora que quiere entrar. Alanes. Como niños tengo que estar. A ustedes tratando. Altair. ¿Por qué no son como Altair? Bernardino de Sousa. Wendy Alitón. Sí, doctor. Alison Pérez. Pérez Mamani, ¿no? Sí, doctor. Pérez Mamani. Mamani. La Carla había estado aquí. Carla, ¿estás o no? Sí, doctor, estoy. Escapo para escaparte tú, Carla. Carla Cabero. Carla Andrea Cabero. Jerry Choque Urbina. Presente, doctor. Jerry Choque Urbina. Alejandra Elizabeth Vidal. Presente, doctor. Elizabeth Vidal. Maribel Núñez Sánchez. Presente, doctor. Núñez Sánchez. Núñez Sánchez. Vanesita, ¿viste aquí? Vanessa, ¿estás ahí o no? Sí, doctor, estoy acá. Buenas noches. Buenas noches. Vanessa Antesana. Tejerina. Después, Henry, el bailarín. Henry, ¿qué es? Flores, Henry doctor. Marcelo Flores. Sí. Ponte una foto más seria, Henry. Van a decir que tú estás queriendo cantar o bailar con medicina. No se puede bailar. No, no se puede. Maribel Prieto ya. Doctor. Nada más, ¿cuántos son en el curso? Son como 50, ¿no? ¿O cuántos son? Sí, doctor, creo que somos 80, si no me equivoco. 11, 12, 13, 14, 15, 16 han asistido. Para que vean. Y después quieren aprobar. Los voy a aplazar, que no importa, ¿no ven? Menos a ustedes, chicos. Ya, hasta luego, jóvenes, ¿ya? Hasta la próxima. Gracias, Gracias, doctor. doctor. Gracias, doctora. Próxima. Hasta luego. Buenas noches.